PBS, lo dice la NBC. Y lo peor, amigos, es que hay reportes de que incluso están deteniendo a ciudadanos estadounidenses por error solamente por cómo lucen. O sea, vean ustedes si esto no es racismo. What country were you born here? Was you born here, ma'am? What country were you born in? ¿De qué país? ¿En qué país naciste? ¿Naciste aquí en Estados Unidos? Solamente porque tiene un color de piel diferente del otro que se ve irlandés, ni siquiera se ve americano, ¿no? Ahora resulta, esa mujer, por cierto, del video, no estaba armada, no estaba alterando el orden. Al final, pues se puso a llorar porque le dio un ataque de pánico de la paliza que le pudieron dar, pues como se comportan este tipo de gente, ¿no? Y con eso la tiraron al suelo, literalmente, pues hicieron pasar uno de sus peores días de su vida solamente por su color de piel, que además se ve que era, si no es una adolescente, una mujer muy joven. Bueno, vámonos para Chicago, porque esto también está pasando allá. Les decía yo del tema del Albany Park, en donde este mismo fin de semana, mientras muchos estaban descansando, pues agentes federales, algunos de ICE, otros del Departamento de Seguridad Nacional, hicieron una redada sin notificación previa. Comenzaron, así como vieron ustedes en el video inicial, pues a lanzar gas por todas partes, ¿no? Porque simplemente había gente que estaba paseando en su vecindario hispano y ese es el día que ocupan para descansar. Algunas personas, unas cuadras antes de esto, estaban haciendo en un parque, poniendo pancartas en contra de las redadas migratorias. Bueno, con eso le cayeron a todo el barrio, ¿eh? Hay muchos videos en Twitter, en TikTok, en medios locales, lo saca el Chicago Sun-Times, lo saca ABC7 News, donde se ve cómo claramente estos agentes pues no hicieron ni siquiera una advertencia, le tiraron gas lacrimógeno a vecinos que estaban simplemente disfrutando su fin de semana. Reportes de quemaduras químicas en niños ya de ese vecindario que les dio además ataques de asma. Vecinos encerrados precisamente con toallas mojadas para no asfixiarse. Al final el humo de las armas químicas pues terminó también metiéndose a sus casas. Esto, a pesar de que, si ustedes se acuerdan, nosotros les habíamos informado cómo una jueza federal ya había establecido desde hace bastantes semanas que el uso de estas armas químicas por ICE pues debía de ser el último recurso, solamente en situaciones ya de peligro inminente donde hay que contener a las masas, no en vecindarios. Y ahí no había ni un solo enfrentamiento. Lo único que había era una protesta pacífica vecinal a unas cuadras de ahí. Y aún con todo, pues terminaron convirtiendo este vecindario hispano en un verdadero infierno. No es una casualidad, es un operativo que se hace. Acuérdense que le llaman Operation Midway Bliss, que es una de las campañas de redadas sistemáticas iniciadas precisamente por la administración Trump contra barrios hispanos para acosarlos. Es un nombre que incluso aparece en los documentos internos del DHS, se ha mencionado muchísimo en reportes de la prensa local de estos lugares donde se han llevado a cabo. Este término, por cierto, de Blitz, no es un accidente. Hace referencia precisamente a ese bombardeo relámpago de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. O sea, ¿qué significa eso? Pues que quieren hacer lo mismo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pero en los barrios hispanos de suelo estadounidense. Increíble, ¿no? Que están aplicando esas mismas tácticas de guerra en comunidades que están llevando equipos tácticos a detener jornaleros, amas de casa, estudiantes de secundaria, padres que trabajan doble turno. Y todo esto, pues mientras el discurso oficial dice que supuestamente están protegiendo ciudades del crimen transnacional. ¿Qué crimen? ¿Cuál amenaza? La única amenaza, pues, es vivir en un barrio hispano, ser moreno. Muchos, ni siquiera les diría no tener papeles, porque la realidad es que muchos o la gran mayoría de ellos sí tienen documentos. Entonces, ese no es el problema aquí. El problema, por supuesto, es que son hispanos o de origen hispano. Y eso para Trump es suficiente
para no quererlos en territorio estadounidense, cuando él, por cierto, es descendiente de alemanes, ni siquiera es originario de Estados Unidos. Su abuelo emigró como buen alemán a Estados Unidos y ahora su nieto ya siente que eso es suyo, cuando su abuelo llegó igual. Pero bueno, eso pues no nos extraña, ¿no? Porque al final ya es el día a día. Hoy, y yo creo que es lo que tenemos que pensar, que esto ya se expandió a todas partes. Hoy son redadas en Albany Park, pero mañana vamos a ver cómo esto se extiende a más y más ciudades. Una masa de manifestantes en Chicago. Mañana seguramente lo vamos también a ver fuera de este territorio. Les decía yo precisamente que están deteniendo a gente, a inmigrantes que van a renovar sus permisos de trabajo en las cortes. Ahí. Y fíjense en este video en cómo, no por accidente, con toda intención, con toda violencia, empujan a un periodista que estaba cubriendo la nota. Al final, el periodista estuvo a nada de desnucarse y morir. Tuvo que ser internado en un hospital porque en la manera que cayó, pues sufrió una lesión, no se podía levantar. De verdad, a nada de desnucarse y no contarla. Get out the fucking elevator! Who is that? Yeah, give him some room, everybody. You want to go with the... Yeah, I got it. Oh, you want Yeah, if you want to help me Yep, you go. right now. All right. All right, you guys good? I mean, All right. ¿Quién se cree esa gente que es? Y no vieron el arresto de ese oficial, ¿no? Con total impunidad, ¿eh? No fue un accidente, porque si ustedes vieron, le dijo, lárgate de aquí, lárgate de mi vista, quítate de aquí. Y se voltea y lo empuja violentamente porque le molestaba que la prensa estuviera cubriendo esa detención y entonces agreden a la prensa, se cae a nada de morir desnucado. ¿Cuánto va a pasar para que sí se muera un periodista o un inmigrante desnucado? Si se muere un inmigrante, no le van a hacer bulla, porque en el régimen de Trump, si un inmigrante muere, échale cal, no hay problema. Pero cuando esto pase con un periodista, porque esta agresión ya va con cualquiera, con estadounidenses, van a ver si no se va a desatar otro mega problema como el de George Floyd, y ahí sí va a reventar esto. Y estamos así de verlo, ¿eh? Así. Un país en donde no hay libertad de prensa. Si es pasar en Venezuela, olvídense, ¿eh? Si en Venezuela Maduro estuviera lanzando gas lacrimógeno en barrios o agrediendo hacia la prensa, no, ya estarían todos los medios de comunicación. Pero como pasa en el régimen de Trump, en la dictadura de Trump, pues entonces los medios lo cubren con eufemismos, ¿no? Diciendo pues que fue un lamentable accidente. Pero si no lo decimos nosotros, pues nadie lo dice. Y cuando lo decimos nos acusan de exagerar. Cuando ustedes vieron los videos, ¿no? No hay libertad de expresión en Estados Unidos ya con Donald Trump. No hay libertad de prensa. No hay libertad de tránsito. Y queda claro con este tipo de videos. Ahí vieron ustedes el de esta mujer donde le dicen dónde naciste, ¿no? Solamente por su color de piel y su complexión física. Pero repito, ya no nada más se trata de inmigrantes, esto va contra periodistas, va contra estadounidenses, es ya algo que se salió completamente de control y que nosotros habíamos dicho, pues que eso iba a pasar. Y ya pasó, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque para allá iba. Los inmigrantes eran solamente una excusa para iniciar todo este pandemonio en los Estados Unidos y una vez que esto ya está, pues a ver, párenlo. Se sienten intocables estas personas. Vamos a estar monitoreando hoy la situación porque se están reportando muchísimas redadas, muchísimas detenciones arbitrarias. No hay migrantes, repito. Que si lo fuera sería grave.
con ese abuso de autoridad. Pero ya ni siquiera estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de oficiales contra oficiales. Lo vieron ustedes ahí. Oficiales contra señoras, amas de casa estadounidenses, contra reporteros, contra civiles, contra barrios. Gracias por vernos. Si te